Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Nosotros en el día de hoy hemos querido compartir con ustedes este evangelio que hace un relato desde la entrada triunfal hasta ver cómo ya había un pueblo que tenía conciencia de que Jesús es y era el Mesías, de que Jesús vino a cambiar el mundo, el ojo por ojo y el diente por diente. Pero de qué manera este rey, que pudo haber entrado en una carroza grande, tirada por caballo, en un coche majestuoso, entra de manera sencilla. Y cómo aquel pueblo, quien tenía una manta, tiraba una manta. Y hoy también celebramos el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es la tradición que hoy se celebra de que quien no tenía manta cortaba un ramo y se lo ponía como si fuera de alfombra para que pasara aquel burrico en que Jesús iba montado. Pero también en el Evangelio de hoy tenemos cómo a Jesús lo llevan donde los sumos sacerdotes, entre comillas. ¿Sumo de qué? Como Caifás quiere burlarse de Jesús. Y luego, en esa irresponsabilidad de que tenemos 2000 y pico de años después, sabiendo que era inocente, sabiendo que no había profanado nada, entonces Pilato, que era gobernador, asume que se lo manden a Pilato, que tenía una disputa con Fisto. Fisto era aquel juez que juzgó a Pablo, ¿verdad? Y pone en libertad a Pablo. Entonces, no quisieron entregárselo a Pablo, a Fisto, sino a un hombre que la avaricia del dinero, el poder, como pasa todavía hoy, era quien quería juzgarlo. Con una irresponsabilidad que se da hoy, que el juez que no condena, que el ministerio público que no manda a la cárcel, no sirve. Entonces Pilato busca el mecanismo demoníaco de la salida populista, de que se ponía en libertad a una persona, no importara el crimen que hubiese cometido. Entonces se lo tira al pueblo. ¿Pero a qué pueblo se lo tira? A la claque. Para que pidieran que soltaran a Barrabás y lo crucificaran a él. Pero ahí se da uno de los escenarios más grandes que ha tenido la historia cristiana y de la humanidad. ¿Quién es el primero que entra? Aquel que tuvo un arrepentimiento ya en el último momento, en que el buen ladrón y el mal ladrón, dos que estaban por los hechos que habían cometido, verdaderamente repudiable por la sociedad. Sin embargo,
ese tiene un arrepentimiento verdadero. Y en ese arrepentimiento dice, Él no tiene por qué estar aquí, porque Él lo ha hecho lo que hemos cometido nosotros. Señor, cuando en tu gloria esté, acuérdate de mí. Y ahí Jesús le dice, estará conmigo en el paraíso. Así comienza nuestro programa en el día de hoy. Cookie, buenos días. Y nada, la introducción de siempre, hoy muy breve, porque el Evangelio es muy amplio. No, y el Evangelio lo dice todo además. Además, que sí. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que estamos en vivo hoy domingo 29, se fue el mes de marzo. Agradecemos que ustedes estén con nosotros. Esta semana es una semana muy, muy especial porque el pueblo cristiano, aquel pueblo que cree en Jesús, que cree en Dios, aquellos que creemos, perdón, que nuestra redención le costó sangre al Hijo de Dios. Entonces recordamos ese evento tan especial que fue la muerte de este que se le llama el Cordero Inocente que Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y hay un pueblo, no importa en qué denominación usted se encuentre. Dios viene a buscar un pueblo preparado por los cuales Él murió, y les reitero, no importa dónde esté usted, ese día grandioso cuando Dios venga, va a levantar un pueblo que haya hecho su voluntad, que haya creído en Él, que no se haya lavado las manos como Pilato, que haya sido responsable, haya elegido la verdad, que haya creído en Él, que haya hecho suya esas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz y que predique con el ejemplo. Que no haya elegido a Barrabás en lugar de Jesús como ocurre actualmente. Así que les instamos a que durante esta semana reflexione, que comparta con su familia, que en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y que siempre lo decimos acá, la Sagradas Escrituras para mí y para usted, si no quiere creer que es la palabra de Dios, y les reitero, para mí es palabra de Dios, es la única verdad absoluta con conocimiento infalible. Le estoy hablando desde lo que creo. Si usted no cree en eso, pero sí tómela como un libro guía, y cuando usted abre la Biblia se va a dar cuenta que está actualizada, que todo lo que estamos viviendo está registrado en ella. Que si usted la toma en consideración vivirá una vida mejor en términos morales, ético, política y económicamente. Que lo que está viviendo el mundo está registrado en ello, y que así como están registrados los problemas, también hay soluciones para paliar lo mismo. Dedíquese a leerla, a reflexionar y a compartir con su familia. Mira, la iglesia, no me le voy a referir a ninguna, porque la iglesia. O los cristianos. La iglesia es Cristo Jesús. Sí, esa es la iglesia. Cabeza de la iglesia. Sí. Entonces, en la conferencia, en estos días, se refiere, en estos términos, a la pobreza. Y dice, repetimos lo que escribimos en nuestra carta pastoral. El gran problema nacional sigue siendo la pobreza obligada, inhumana, injusta de tantos dominicanos. El gobierno y la sociedad deben buscar una solución a esta problemática. La peor pobreza personal está fundamentada en el desempleo y en los precios altos. Los precios sin control. Urge que se establezcan rápidamente política y estrategia
eficaces que vayan progresivamente controlando y dirigiendo aquellos funcionarios que se salen de control. El gobierno no solo debe aliviar la situación de los pobres, el Estado debe ser bienestar para todos. Seguir por un sistema eficiente de la seguridad social. Tú sabías que aquí hay personas que tienen 3 años que cotizaron bregando para que le den su pensión y no se la dan. Y tú sabías que aquí hay sinvergüenza que aceptan teniendo dinero que el Estado le dé una pensión de que solidaria de 150,000 pesos y 200,000 pesos sin haber hecho nada nunca. Pero sí, y sí le digo que hay personas, yo no sé si bueno, esto es público, no hay por qué ocultarlo y tampoco es nada vergonzoso. El periodista Cristóbal Deschamps tiene toda su vida la dedicó al Estado. La dedicó al magisterio, la dedicó al periodismo, la dedicó a trabajar en el palacio como maestro. Desde los tiempos de Jorge Blanco. Oye, no, desde antes tiempo. No, pero en Palacio. Bueno, en Palacio, pero y en la escuela. Sí, en la escuela en San Cristóbal. Y en Bonao. Y en Yamasá. Sí. Toda su vida estuvo dedicado al Estado, a ofrecer, ayudar, a educar. A entregarse. Y el señor Cristóbal Deschamps ha hecho un viacrucis yo recuerdo, el periodista Cristóbal Deschamps desde los gobiernos empezó a gestionar una pensión desde el primer gobierno del presidente Abinader. Cartas, comunicaciones, ha utilizado todas las vías pertinentes para obtener una pensión. El periodista Cristóbal Deschamps, ganada, no es ni siquiera especial, es ganada. El periodista Cristóbal Deschamps ha estado, gracias a Dios, tiene una hija maravillosa. Un ángel. Es un ángel que ha llegado a que de verdad es un ángel. La doctora Neila Deschamps, que gracias a ella no le falta absolutamente nada al periodista Cristóbal Deschamps. Si no tuviera esa hija, el periodista Cristóbal Deschamps, que entregó su vida al Estado sin hurtar, sin robar, sin chantajear, sin ser sicario periodística, sin apuñalar a nadie, estuviera tirado o en un hospital de mala muerte o viviendo en las calles. No, ya se había muerto ese tiempo. O estuviera muerto. Si no tuviera esa hija que da su vida por su papá. Y el periodista Cristóbal Deschamps a todo desde el primer gobierno de Leonel Fernández ha hecho todo lo que protocolarmente se solicita para una pensión, incluyendo al presidente Abinader, de quien el periodista Cristóbal Deschamps, de su padre, presidente Abinader, el periodista Cristóbal Deschamps fue asesor de su papá. Yo fui testigo porque iba en la 27 de febrero, donde él tenía un lugar, vendía cuadros, una galería de arte, y ahí se reunían con muchos periodistas. Dentro de eso está Caminero, Félix, hay muchos que ahora están ahí en el gobierno y están muy bien, y ahí se reunían y asesoraban a su papá, se reunían, hacían una peña, conversaban, muy amigos de su papá, y asesoraba a su papá gratuitamente, no recibía un solo centavo por eso. Y a usted también le ha enviado varias cartas. Voy a mencionar también al periodista, creo que tampoco está mal mencionarlo, porque ha hecho varias gestiones también, Cándido Gerón. Con el presidente Hipólito Mejía le ha entregado cartas, han hecho de todo por conseguir esta pensión. Porque el periodista Cristóbal Deschamps, por su edad, más siempre, yo siempre digo, juventud acumulada a los años, es normal que cuando tú tienes ya cierta edad,
Ya, tu cuerpo, tú tienes que sentarte y si fuiste una persona de bien, justamente disfrutar de forma respetuosa, digna, de lo que tú has vivido, de lo que tú has entregado, y no ha habido manera. Pero sin embargo, ahí hay un paquete de comunicadores, de bailarines, de presentadores, de cantantes, que se le paga por canciones, que se le paga por eventos, que tienen pensión, personas que no la necesitan, porque además de tener la pensión, lo contrata el gobierno para grandes eventos. Mira, Esto es también para tocarlo en Semana Santa, porque tiene que ver con humanidad, porque tiene que ver con sacrificio. Eso fue un incidente, no lo tenía preparado, pero está muy a tono con lo que estamos conversando bueno, hoy. sigo con la conferencia del Episcopado Dominicano. Mírenlo aquí. Ojalá que alguien lo escuche, Mire, bueno, y se apiade y mírenlo resuelvan aquí. eso. Sigue la conferencia del Episcopado Dominicano. Dice, la corrupción. Bueno, dice, no desistimos de denunciarla, prevenirla, y ojalá el gobierno la persiguiera. Es una amenaza indestructible. Desintegra la personalidad y destruye a todo el pueblo, aún los que se roban el dinero del Estado. O sea que el pueblo está destruido actualmente. Sí, dicen ellos. No, el pueblo está destruido Dicen porque, ellos. Martín, pero es que hay mucha corrupción. Bueno, pero entonces dicen yo estoy ellos. asegurando que Pero, a la luz de eso el pueblo está dicen destruido. ellos. El enriquecimiento ilícito crea una profunda desconfianza en la administración Hay pública. una profunda desconfianza en la administración Cuando pública se da en actualmente. ella y tiene consecuencias deplorables cuando afecta a la justicia. Que Eso está ocurriendo dicen ahora. ellos que la cárcel y la justicia solamente es para los pobres. Dicen ellos. Bien, dicen ellos también en la conferencia. Y se parece a lo que está ocurriendo en el país. Bueno, dicen ellos. Bueno, Ok, está aquí. ya. El que quiera se lo doy. Bueno, y dicen ellos. Que no lo digo yo, ni usted, ni en pocos minutos. Dicen ellos, la creciente delincuencia. Dicen ellos, los obispos. Ok. Dice, hasta una mera represión, el remedio definitivo está suprimiendo las causas que están en la raíz y que lamentablemente ese fenómeno está alimentando más la pobreza. La falta de hogares verdaderos, la falta de educación e inclusión en las escuelas, el no inculcar desde la niñez los auténticos valores morales que Jesucristo nos legó con su enseñanza y ejemplo, la falta de una capacitación adquirida, el desempleo, la droga, el ambiente poco limpio para vivir en una sociedad. Como tantas veces hemos dicho, no nos animaremos. Pensamos en tantas posibilidades de la gran reserva espiritual. Somos una mayoría lo que queremos, pero no podemos. Así que pidamos al Padre en esta Semana Mayor que haya una verdadera reflexión de los funcionarios y que Dios
ilumine al presidente para que él tome las medidas sin importar quién caiga y que no que tenga amigos, pero no cómplices. Amén, que así sea. ¿Nos podemos ir a una pausa y volvemos o no? Sí, porque no vale, no más palabras con esto. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. ¡Mamá! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Bueno, ¿qué es lo que está pasando Mira, ahora? ¿Tú sabes bailar bachata? No, Martín. Y entonces, Mire, ese chino... mira, a mí me llama, yo lo sigo a él, mire, yo no sé bailar. Usted me puede ver en un gimnasio, yo puedo ir a un gimnasio y hacer la clase esta de aeróbico que hace, pero me mueve como dominicana, eso está en la sangre. Yo no bailo, nunca he ido a una discoteca. Pero tú estabas diciendo de fuera de Pero cámara mira, que el chinito mira, que está hermoso. a los chinos los... ¿Qué? ¿Lo dijiste? A los chinos los atacan. Ahí tú pecaste. No, ¿y por tú qué? dijiste, No, tú dijiste. No. Óyeme, el chinito está duro. No, de buen aspecto. El chino, yo me sorprendo porque yo veo a los chinos medio, pero ¿estos son de qué raza? Porque el chino es buen mozo. Me llamó la atención el físico del chino. Y ellos no solamente están invadiendo el negocio. Pero hablan de los chinos que invaden los negocios. Pero no, mira, pero además dos cosas puede observar esto. Un chino que se ve bien, con caderas candentes, que sabe mover las caderas, nada más no son los dominicanos y los puertorriqueños. Aprendido, además lo aprendió, porque eso no fue que él nació así, pero además lo jocoso que lo hace. Y con sus empleados. Además, que se dice que los chinos, ¿es chino o japonés? Yo no entiendo. No, él es chino. Dicen que son groseros. Mire con qué sabor y con qué elegancia. Con qué cadencia. Con qué simpatía también. Y mire cómo involucra a todos sus empleados. Ahí se trabaja feliz y con gusto. Además, buen mozo el chino. ¿Te gustó el chinito? Sí, a mí me gustó. ¿Por qué no? Sí, me gustó el chinito. Me gustó cómo se ve. No, te gustó el chinito. Pero Martín, yo soy una dama. Y claro, yo, por eso. No soy soltera, no importa. Y estoy soltera. No es que me gusta para mí como pareja. Pero tú no lo sabes. No me gusta como pareja, pero puedo apreciar bueno, la belleza masculina y él se ve bien.
y además agradable, lo veo agradable. Yo lo sigo porque me llamó la atención un chino bailando de esa forma, porque ellos son duros, de por sí no tienen eso para bailar. Llama la atención porque no es solamente en términos de negocio. También ayudan al país porque cuando en China llega que un chino está bailando en República y en Europa a nivel mundial que está bailando, dicen, ¿y de dónde? Y ahí aparece República Dominicana y en términos de turismo ayuda también a colocar a República Dominicana en el ojo mundial. Eso es bueno, además se trabaja en un ambiente bueno. Me gustó. Okay. Eso es una parte refrescante. Y de pronto nos vamos, Martín, rapidito así, antes de que, porque nosotros no llegamos a tocar el tema de las medidas que tomó el presidente Abinader ante el alza del combustible, pero es algo que hemos hablado siempre de economizar, de tener precaución con el gasto. Y entre tantas medidas, que no nos da el tiempo para hablar, pero con el jueguito en el 2026... ya se han destinado 3.000 millones en semanas de subsidio. Y se proyecta 12.000 millones en subsidio para el año. Eso es mucho dinero porque no sale, no es que lo tenemos guardado, es que sale de la costilla del dominicano, de la suya, de la mía, de cada, del que vende la China, del que Pero vende... mira, aquí me acaba de llamar el señor José Ureña Barzona. Y la señora Mercedes Betancourt, que debiera haber una revisión para que el presidente de la República, como toditos han tenido, Lionel tuvo 12 que quiere, que por qué Luis no tiene 12, y por qué Danilo es el único dominicano que no le permiten, dicen ellos, y se le respeta, activarlo para que pueda ir a una campaña. Sí, la Constitución lo prohíbe. Bueno, José de Jesús, mis felicitaciones, y sé que eres amigo del presidente de la República porque tú eres árabe también. Pero, mi amigo, tú me sacas mucho en cara que yo soy amigo. Suyo, pero José, amigo mío. José, yo... No, pero déjalo quieto, José. No, José, yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo siguiente. Los subsidios focalizados y los ajustes que hace el gobierno, que son una especie de inmediatez, pero que para la situación que estamos viviendo, que no sabemos, Trump mandó tropas ya y no sabemos cuándo termina esto, no podemos poner una curita porque definitivamente todas estas medidas van a caer sobre los ciudadanos. Y estas medidas que son muy amplias y no nos va a dar el tiempo para numerarla una por una, yo estoy de acuerdo con ellas, pero son momentáneas, no van a resolver el problema. Con subsidios no se resuelve. Pero van a quitarle la tarjeta a los funcionarios. Van a quitar la tarjeta. Aquí voy. Oiga los problemas legales estructurales. Falta de sostenibilidad fiscal, o sea, subsidios tan altos pueden aumentar el déficit, generar presión sobre la deuda y legalmente podría comprometer el principio del equilibrio fiscal del presupuesto. Discrecionalidad en el uso de fondos, por Dios. Yo soy funcionaria y tengo a discreción voy a utilizar el subsidio. Entonces, aquí ya lo sabemos que esto no es claro, la discreción, yo puedo utilizarlo como quiera. ¿Cómo se va a calcular ese subsidio y qué criterio va a determinar esos montos? Yo tengo una fórmula que no quiero antes de que te vaya. Esto va a abrir los espacios. Usted sabe que aquí falta muchísima pero yo tengo transparencia y tenemos mucha ¿Cuál es la fórmula institucional. ¿Cuál es la suya? Un 15% del presupuesto que tienen asignado todos, que trabajen con eso. Y es más, que me den cualquier dirección, cualquier ministerio, que voy a trabajar con un 15% menos y voy a ser óptimo. Y le voy a decir, presidente, yo tengo 1.000 millones de presupuesto, quíteme el 15%. No, es más, quíteme el 20%. Pero que yo le voy a dar, pero le voy a dar una viable que se puede hacer ahora. ¿Qué tiempo nos queda? Porque quiero concluir, nos quedan 4 minutos. Le voy a decir, Martín, medidas que se pueden tomar
el paquete no resuelve la independencia del petróleo. Estos paquetes de estas medidas no los resuelven. No transforma el sistema energético tampoco y es una respuesta a corto plazo y no sabemos cuándo termina el problema que tenemos con la guerra. Entonces, estas medidas que se toman ciertamente evita impacto social y en lo político es positivo. Estamos de acuerdo con eso. Esto va a evitar, va a proteger momentáneamente a los sectores que son vulnerables y va a contener momentáneamente la inflación, momentáneamente. ¿Qué tiene de negativo? Y yo lo puntualicé para que no se me escaparan, porque son muchas las más puntuales. Esto va a generar dependencia del subsidio, porque no estamos resolviendo, sino subsidiando. Y eso se puede volver políticamente obligatorio, y eso es difícil mantener este costo social. Mientras tanto, y aquí va el tema suyo, mientras se habla de subsidio al combustible, se asumen miles de millones de pesos, que no es que el gobierno lo produce, sino que sale de mis bolsillos, del bolsillo de aquellos a quienes estamos subsidiando. Al mismo tiempo, aquí va, se permite el aumento del gasto público, se permite, y esto presiona al pueblo, se permite un programa de inglés multimillonario, que después vamos a hablar, que salió de educación, que ahí hay un desastre, que no entendemos nada mientras tenemos aulas sin escuela, y esto va sobre los consumidores. Entonces, esta medida es un modelo que es de contención, que no es de solución, y se siguen los gastos, salen los jipetones, se siguen gastando, habichuelas con dulce, ojo, 3 millones de pesos, 3 millones. No, pero yo quiero yo quiero que tú me busques ese documento. ¿El de cuál? El de la habichuela con dulce. Ah, pero se lo puedo traer. No, es que lo voy a notificar eso. Ah, sí, ahí está. Para que me digan qué lo gastaron. Se lo puede enviar Betty de sí, San Betty. Entonces, el paquete de medidas del gobierno frente al alza del combustible legalmente es válido, económicamente es necesario a corto plazo. Pero ¿por qué no le ponemos, resolvemos en este sentido? Y aquí voy con usted. Cuando estaba haciendo este análisis me acordé de usted. ¿Por qué no nos vamos a la publicidad estatal? En lugar de 12.600 millones en publicidad, ¿por qué no hacemos una reducción? No estoy diciendo que la eliminemos. ¿Por qué no hacemos una reducción y la llevamos a 8 o a 10 millones? Mire, espérese, usted va a decir que la quiten. No, que la lleven a un 50. Mire, pero mire lo que estoy haciendo. A un 50. ¿Por qué las pensiones, no la de periodistas como del periodista Cristóbal de Chán y otros cientos de periodistas que están por ahí, por qué no la llevamos? Esta, no las solidarias, sino pensiones que se han destinado 13 millones a nuevas pensiones que no responden a criterios de discapacidad o vulnerabilidad. ¿Por qué no la eliminamos o la dejamos para después? Y así se evita un gasto. Este gasto de estos 13 millones pueden ser pospuestos. Los viáticos, los sobresueldos y gastos de representación que incluyen viajes, compensaciones especiales, beneficios administrativos y seguros extraordinarios en el extranjero. Mira. 10 millones adicionales, el barrilito, que son 252 millones. Ahí están también importaciones de vehículos. Ahí hay seguro de salud, son exenciones a zona franca, de todo. Ahí hay miles y millones de pesos que podemos ahorrarnos para contrarrestar las situaciones que tenemos. Señores, el programa ha terminado. Pero no conviene hacer eso. El programa ha terminado. Vamos a mantenernos en oración y reflexión, pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya tanto ladrón. Le digo, gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que no necesite todo. Y una oración por la paz mundial. Presidente, nosotros somos sus amigos. Presidente, en esta Semana Santa, piense en Judas. Piense en los Judas que usted tiene al lado, presidente. Presidente, ponga el oído en el corazón del pueblo. Póngase una gorrita y váyase a la calle para que usted sepa, presidente,
el horror que está pasando en muchas instituciones de su gobierno, de nuestro gobierno, y que no tienen consecuencia ninguna. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren. Cookie. Buen provecho, Bendecido familia. día. Bendecido domingo.